¿Cuánto tiempo más vas a seguir regalando tu paz a reacciones que no te llevan a ningún lado? Cada enojo, cada impulso, cada respuesta automática te roba energía, enfoque y poder interior. Y lo peor no es lo que otros hacen, es que sin darte cuenta les entregas el control. Hoy no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque algo dentro de ti ya entendió que vivir reaccionando no es vivir, es sobrevivir. Y en este mensaje vas a descubrir cómo dejar de ser esclavo de tus emociones y empezar a gobernarte a ti mismo, como lo enseñaron los estoicos. Hay una verdad incómoda que marca el inicio del dominio interno. No son los hechos los que te alteran, sino la interpretación que haces de ellos. Dos personas pueden vivir la misma situación y reaccionar de forma opuesta. Una se descontrola, la otra permanece firme. La diferencia no está afuera, está dentro. Aquí comienza el estoicismo práctico. Los estoicos entendieron algo que hoy sigue siendo revolucionario. El enojo no es un reflejo inevitable, es un hábito aprendido. Nadie nace reaccionando con ira, resentimiento o impulsividad. Eso se entrena, se refuerza y se normaliza con el tiempo. Y si se aprende, también puede desaprenderse. La calma entonces no es una cualidad pasiva ni una señal de debilidad. Es una habilidad activa. Es disciplina mental en acción. Marco Aurelio gobernó un imperio entero bajo presión constante y aún así insistía en que nadie podía perturbar su mente sin su consentimiento. Epicteto, que vivió como esclavo, dejó claro que lo único verdaderamente tuyo es tu respuesta. Y Séneca advirtió que el mayor poder no es dominar a otros, sino gobernarse a uno mismo. No hablaban desde la teoría, hablaban desde la experiencia. El control emocional no es represión. No es negar lo que sientes ni fingir que nada te afecta. Es reconocer la emoción sin entregarle el volante. Es sentir el impulso y aún así elegir cómo actuar. Ese espacio, ese segundo de pausa entre lo que ocurre y tu respuesta, es donde vive tu poder. Ahí decides si reaccionas como siempre o si respondes desde tu centro. Cuando entiendes esto, el enojo deja de ser un enemigo externo y se convierte en una señal interna. Ya no te domina, te informa y tú decides. Eso es dominio interno. No porque el mundo se vuelva más amable, sino porque tú te vuelves más firme. Porque cuando controlas tu interpretación, controlas tu experiencia. Y quien gobierna su mundo interior deja de ser vulnerable al caos exterior. Verdad clave. El enojo es una elección. Aquí aparece una de las verdades más difíciles de aceptar, pero también una de las más liberadoras. No te enojas por lo que pasa, te enojas por el significado que le das a lo que pasa. El evento en sí es neutro. Las palabras, los gestos, los silencios, incluso las pérdidas, no vienen cargados de enojo incorporado. Es tu mente la que traduce. Es tu interpretación la que enciende la emoción. Piénsalo con honestidad. Alguien no responde un mensaje. Alguien te contradice. Alguien te habla con un tono que no te gusta. El hecho ocurre en segundos, pero el enojo no nace ahí. Nace cuando tu mente completa la historia. Me faltó al respeto. Me quiso humillar. No le importo. Me están atacando. En ese instante, sin darte cuenta, eliges una narrativa, y esa narrativa activa la emoción. Esto es lo que los estoicos señalaron con una claridad brutal. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. Ese espacio no es abstracto, es real, es breve. A veces dura una fracción de segundo, pero ahí vive tu poder personal. Porque en ese espacio decides si reaccionas por costumbre o si respondes con conciencia. La mayoría de las personas no habita ese espacio. Vive en piloto automático. El estímulo aparece y la reacción se dispara, sin filtro,
sin pausa, sin elección. Por eso el enojo parece inevitable, como si viniera de afuera, pero no lo es. Es una respuesta entrenada, repetida, normalizada, y todo lo que se repite sin cuestionarse termina pareciendo una obligación. Mírate en tu vida diaria, en el tráfico, en el trabajo, en casa, en una conversación incómoda. Observa cuántas veces reaccionas antes de pensar. Cuántas veces levantas la voz, te cierras, atacas o te defiendes sin haber elegido conscientemente hacerlo. No porque seas débil, sino porque nunca te enseñaron a detenerte. Nunca te mostraron que puedes pausar. Y aquí está el punto central. Sentir la emoción no es el problema. El problema es fusionarte con ella. El enojo aparece, sí, es humano, pero convertirlo en acción inmediata es una decisión. Tal vez inconsciente, pero decisión, al fin. Cuando entiendes esto, recuperas algo que creías perdido. Control. El espacio entre estímulo y respuesta no elimina el enojo, lo ordena. Te permite decir internamente, esto me molesta, pero no voy a actuar desde aquí. Esa sola frase cambia todo, porque ya no eres una reacción, eres alguien que elige. Ese espacio se entrena. Al principio cuesta. La mente quiere reaccionar como siempre. Quiere defenderse, justificar, atacar o huir. Pero cada vez que introduces una pausa, aunque sea mínima, estás fortaleciendo tu dominio interno. Estás diciéndote, no todo merece mi energía, no todo merece mi respuesta. Cuando el espectador entiende esto, deja de verse como víctima de las circunstancias y empieza a verse como responsable de su mundo interior. No responsable de lo que ocurre, sino de cómo responde. Y esa diferencia lo cambia todo, porque el enojo deja de ser algo que le hacen y se convierte en algo que puede elegir alimentar o dejar morir. Ahí comienza la verdadera libertad emocional. Ejemplos de reactividad. La teoría se vuelve real cuando la llevas a tu día a día, porque el dominio interno no se prueba en momentos ideales, se prueba en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que ocurre todos los días y suele pasarte desapercibido. Ahí es donde la reactividad se revela y donde también puedes empezar a transformarla. Piensa en algo simple, un tono de voz. Alguien te responde seco, cortante, sin la calidez que esperabas. El estímulo es mínimo, casi invisible, pero dentro de ti algo se activa, el cuerpo se tensa, la mente interpreta. Me habló mal, me faltó al respeto, ¿por qué me trata así? En segundos aparece la bifurcación. Puedes reaccionar y devolver el tono, marcar distancia, atacar con palabras o cerrarte emocionalmente. O puedes pausar, no justificar al otro, no negar lo que sientes, simplemente no obedecer al impulso inmediato. Esa pausa es poder en estado puro. Ahora observa los mensajes ignorados. Ves el en línea, ves el silencio, ves pasar el tiempo, y la mente empieza a construir historias, dudas, inseguridad, enojo. Reaccionar aquí suele verse como reclamar, escribir de más, justificarte o asumir rechazo. Pero pausar significa reconocer la incomodidad sin actuar desde ella. El silencio del otro no define tu valor, solo activa una interpretación. Cuando no corres a llenar ese vacío, recuperas tu centro. Las críticas son otro terreno clásico de reactividad. Alguien señala algo que hiciste mal o expresa una opinión que no te gusta. El impulso es defenderte, explicarte, contraatacar. Reaccionar te coloca en una posición frágil, porque entregas tu estabilidad al juicio ajeno. Pausar, en cambio, te permite escuchar sin absorber. Puedes tomar lo útil y soltar lo demás. Reconocer sin obedecer. No todo lo que se dice sobre ti merece convertirse en una carga interna. Las provocaciones funcionan igual.
Hay personas que buscan reacción, no diálogo. Una frase, una burla, un comentario irónico. Si reaccionas, el juego se completa. Les entregas exactamente lo que buscan, tu energía. Pero cuando haces una pausa consciente, cuando no respondes desde el enojo, la provocación se queda sin combustible. El poder cambia de manos y luego están los silencios. Los silencios incómodos, los silencios que interpretas como castigo, desprecio o distancia. Aquí, la reactividad suele ser interna. Rumiar, suponer, anticipar. Te enojas con escenarios que no existen. Pausar significa volver al hecho. Hay silencio, nada más. Todo lo demás es interpretación. Al reconocer esto, dejas de pelear contra enemigos invisibles. Este punto es clave. Pausar no es reprimir. No es tragarte lo que sientes ni fingir calma. Es reconocer la emoción sin permitir que dirija tus actos. Puedes sentir enojo, incomodidad o frustración y aún así elegir no reaccionar. Esa elección es madurez emocional. Cada vez que reaccionas de inmediato, entregas poder. Cada vez que introduces una pausa, lo recuperas. No porque controles al otro, sino porque te gobiernas a ti. En esa práctica diaria, aparentemente simple, empiezas a construir una fortaleza interna que no depende de tonos, mensajes, críticas ni silencios. Depende de tu capacidad de observar, elegir y actuar desde tu centro. Ahí el estoicismo deja de ser filosofía y se convierte en vida vivida. El fuego del enojo. El enojo no aparece como una explosión inmediata, aparece como una chispa, pequeña, casi imperceptible. Un gesto, una palabra, una ausencia. Y esa chispa por sí sola no es peligrosa. Lo que la vuelve destructiva es lo que ocurre después. El enojo es fuego, y como todo fuego, necesita combustible para crecer. Sin combustible, muere. Con combustible, se descontrola. Ese combustible no es la persona, ni la situación, ni el hecho en sí. El combustible son tus pensamientos, las historias que te cuentas, las interpretaciones que repites una y otra vez en tu mente. No me respetan, siempre hacen lo mismo, esto es injusto, no debería pasarme. Cada uno de esos pensamientos es como echarle gasolina al fuego, y mientras más piensas, más arde. Aquí es donde la mayoría pierde el control. No porque sienta enojo, eso es humano, sino porque lo alimenta sin darse cuenta. Revive la escena, imagina respuestas, anticipa conflictos futuros, construye argumentos que nunca serán usados. El fuego ya no está afuera, está dentro, y cuanto más tiempo pasa, más energía consume. Ahora detente y hazte esta pregunta con absoluta honestidad. ¿Vale la pena entregar tu energía, tu enfoque y tu paz a alguien que quizá ni siquiera es consciente de lo que provoca en ti? Porque esa es la verdad incómoda. Mientras tú ardes por dentro, la otra persona sigue con su vida. No siente el peso que tú sientes. No carga el desgaste que tú cargas. El fuego solo te quema a ti. El estoicismo es claro en este punto. No te pide que apagues la chispa a la fuerza. Te pide algo más inteligente. Retira el combustible. No luches contra el fuego. Deja de alimentarlo. Observa el pensamiento que aparece y no lo sigas. No lo desarrolles. No lo conviertas en una historia completa. Déjalo pasar como una nube que cruza el cielo. Retirar el combustible emocional significa dejar de añadir significado innecesario. Significa pasar del "me hicieron esto" al "esto ocurrió", del juicio al hecho, del drama a la observación. No es indiferencia, es precisión mental. Es elegir no amplificar lo que no merece ampliarse. Cuando alguien te provoca, el fuego empieza a encenderse, pero tú decides si acercas más pensamientos o si das un paso atrás.
Puedes seguir rumiando y avivarlo durante horas, o puedes reconocer la emoción, sentir el calor inicial y permitir que se apague solo. Sin oxígeno, el fuego no sobrevive. Este entrenamiento no se domina de un día para otro. Al principio la mente vuelve a las historias, insiste, reclama atención, pero cada vez que eliges no seguir el pensamiento, estás debilitando el hábito de reaccionar. Estás enseñándole a tu mente que no todo merece ser dramatizado, que no todo requiere una respuesta emocional intensa. Y aquí ocurre algo poderoso. Cuando retiras el combustible, recuperas energía. La claridad vuelve, el cuerpo se relaja, el tiempo deja de ser consumido por conflictos internos. Descubres que gran parte de tu cansancio no venía de lo que hacías, sino de lo que pensabas. El enojo como fuego te enseña una lección simple y profunda. No necesitas apagar incendios externos todo el tiempo. Necesitas dejar de llevar gasolina contigo. Cuando aprendes a hacerlo, el mundo no se vuelve más suave, pero tú te vuelves más firme. Y una mente firme no se quema con cualquier chispa. No tomarlo personal. Desapego estoico. Tomarte todo personal parece sensibilidad, pero en realidad es una forma silenciosa de cargar con lo que no te pertenece. El desapego estoico no te vuelve frío ni distante, te vuelve preciso, te enseña a distinguir entre lo que es tuyo y lo que no lo es. Y esa distinción cambia por completo tu relación con el mundo. La mayoría de las personas actúa desde su propio estado interno, desde su cansancio, su frustración, su miedo, su ego herido o su vacío no resuelto. Cuando alguien habla con dureza, ignora, critica o provoca, rara vez está hablando de ti. Está expresando lo que lleva dentro. Sus acciones son reflejos, no diagnósticos sobre tu valor. Aquí es donde el error común aparece. Tu mente traduce el comportamiento ajeno como un ataque personal. Me habló así porque no me respeta. No respondió porque no soy importante. Me criticó porque algo está mal en mí. Ese salto automático es el que te hiere, no el hecho, la interpretación. Imagina que alguien te lanza un cubo de agua sucia. El agua no salió de ti, no se originó en tu interior. Viene del recipiente que esa persona carga. Si te mojas, puedes limpiarte, pero no necesitas creer que esa suciedad te define. Con las palabras y actitudes ocurre lo mismo. No provienen de tu esencia, provienen de la suya. Otra forma de verlo es esta. Las palabras hirientes son como flechas lanzadas al aire. Solo te hieren si decides ponerte en su trayectoria. Si das un paso al costado, pasan de largo. No porque seas débil, sino porque no todo merece ser recibido. El desapego no consiste en endurecerte, sino en no colocarte innecesariamente en el lugar del impacto. El estoicismo enseña algo fundamental. Lo que depende de otros no está bajo tu control. Y lo que no controlas no puede ser la base de tu estabilidad emocional. Cuando tomas como personal cada gesto ajeno, entregas tu equilibrio a factores externos. Vives reaccionando, ajustándote, defendiéndote de ataques que muchas veces solo existen en tu interpretación. Aquí entra la frase clave. Si no lo tomas como personal, no te hiere. No porque no sientas, sino porque no absorbes. Sientes la emoción inicial, la reconoces, pero no la conviertes en una herida identitaria. No la arrastras contigo durante horas o días, la dejas pasar. Este desapego no es frialdad, no es indiferencia, es distancia emocional consciente. Es decir, esto ocurrió, pero no me define. Esto habla del otro, no de mí. Esto no merece que yo pierda mi centro. Esa postura no te aleja de la humanidad, te acerca a la madurez. Cuando dejas de tomarlo personal, algo profundo cambia. Dejas de justificarte, dejas de explicarte, dejas de defender una imagen. Empiezas a moverte con más ligereza.
La energía que antes se iba en rumiación vuelve a ti. La mente se aclara. El cuerpo se relaja. Practicar este desapego es un entrenamiento diario. Cada vez que alguien actúe de una forma que te incomode, pregúntate con honestidad: ¿esto es mío o es suyo? ¿Estoy cargando una emoción que no me pertenece? Esa simple pregunta crea espacio, y en ese espacio recuperas poder. No tomarlo personal es uno de los actos más altos de respeto propio. No porque te creas superior, sino porque entiendes que tu paz no está en venta, que no todo comentario merece alojamiento en tu mente, que no toda actitud requiere respuesta emocional. Cuando aprendes esto, te vuelves más firme sin volverte duro, más estable sin volverte distante, más consciente sin perder sensibilidad. Ese es el desapego estoico real. No aislarte del mundo, sino caminar en él sin cargar pesos que nunca fueron tuyos. Observar versus reaccionar. Entrenamiento mental. La mayoría de las personas no vive, reacciona. Vive atrapada dentro de cada estímulo, de cada palabra, de cada gesto ajeno. Cuando algo ocurre, la emoción toma el mando y la mente la sigue sin cuestionar. El estoicismo propone exactamente lo contrario: salir de la escena antes de actuar dentro de ella, convertirte en observador antes que en ejecutor impulsivo. Observar no significa desconectarte de lo que sientes, significa no fundirte con ello. Hay una diferencia profunda entre sentir una emoción y ser la emoción. Cuando te fundes, reaccionas. Cuando observas, eliges. Ese es el entrenamiento mental que transforma tu forma de responder a la vida. Imagina la situación desde fuera, como si estuvieras viendo una escena en una película. Alguien eleva el tono, te ignora, te critica o guarda silencio. Si estás dentro de la escena, tu cuerpo se tensa, tu respiración se acelera y la reacción aparece antes de que puedas pensar. Pero si das un paso atrás mentalmente y observas, algo cambia. Aparece espacio, y en ese espacio nace el control. El rol del observador te permite notar la emoción sin obedecerla. Aquí hay enojo, aquí hay incomodidad, aquí hay ansiedad. Nombras lo que aparece, pero no lo conviertes en orden. No te dices, tengo que reaccionar. Te dices, esto está ocurriendo. Esa pequeña diferencia es enorme. Es el punto donde recuperas tu soberanía interna. La calma, en este contexto, no es debilidad, es desarme. Cuando no reaccionas como se espera, rompes el guión. Muchas provocaciones existen solo porque esperan respuesta. Cuando no la obtienen, pierden fuerza. El silencio consciente no es ausencia, es estrategia. Es una forma de decir, no participo en este juego. No todo merece respuesta. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar para el ego. El impulso quiere defenderse, explicarse, demostrar, corregir, pero cada respuesta innecesaria es una fuga de energía. Cada reacción automática es una cesión de poder. Observar te permite discriminar. ¿Esto merece mi voz? ¿Esto merece mi tiempo? ¿Esto merece mi desgaste emocional? El estoicismo no enseña a callar siempre, enseña a elegir cuándo actuar. Hay momentos donde la acción es necesaria y firme, y hay otros donde la respuesta más inteligente es no alimentar el conflicto. La sabiduría no está en reaccionar rápido, sino en responder con intención. Este entrenamiento no es inmediato. Al principio, la mente protesta, quiere volver a los viejos patrones, quiere explotar, justificarse, entrar en la discusión. Pero cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, fortaleces un músculo interno, el músculo de la pausa, el músculo del dominio propio. Con el tiempo, empiezas a notar algo poderoso. Muchas situaciones se disuelven solas cuando no las alimentas. Comentarios hirientes pierden impacto. Provocaciones se apagan. Silencios dejan de doler.
No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no te entregas a cada estímulo. Observar no te quita humanidad, te devuelve claridad, te permite actuar desde el centro y no desde el impulso. Te enseña que no todo lo que sientes necesita ser expresado y no todo lo que ocurre necesita ser respondido. Ese es el arte estoico en su forma más práctica. Elegir conscientemente cuándo actuar y cuándo retirarte. Saber que tu energía es limitada y valiosa, y que cada vez que observas antes de reaccionar, no pierdes poder, lo recuperas. Ego versus paz. Soltar la necesidad de ganar. La mayoría de los conflictos no nacen porque la verdad esté en juego. Nacen porque el ego quiere imponerse. Quiere demostrar que sabe más, que ve mejor, que no se equivoca. Quiere ganar. Y en esa obsesión silenciosa por ganar, muchas personas pierden algo mucho más valioso: la paz. El ego se activa cuando sientes que tu valor está siendo cuestionado. Cuando alguien te contradice, te corrige, te ignora o no valida tu punto de vista. En ese momento, la discusión deja de ser sobre ideas y se convierte en una lucha por identidad. Ya no buscas claridad, buscas afirmarte. Ya no escuchas, preparas tu defensa y sin darte cuenta, entregas tu calma a la necesidad de salir vencedor. Aquí aparece una pregunta incómoda pero decisiva. ¿Prefieres tener razón o tener paz? Porque en la mayoría de los casos, no puedes tener ambas al mismo tiempo. Tener razón puede darte una satisfacción momentánea, un breve alivio del ego. Pero la paz permanece cuando eliges no entrar en batallas que no construyen nada. El estoicismo es claro en este punto. No todo desacuerdo merece tu energía. No toda provocación merece tu respuesta. Y no toda opinión ajena necesita ser corregida. La madurez emocional comienza cuando entiendes que no estás obligado a demostrar nada a nadie. El ego cree que callar es perder. La sabiduría entiende que callar a tiempo es ganar dominio interno. El silencio consciente no es sumisión, es elección. Es decir, esto no merece mi desgaste. Es reconocer que tu estabilidad vale más que cualquier argumento ganado. Muchos conflictos se sostienen únicamente porque ambas partes se niegan a soltar. Dos egos empujándose, dos voluntades intentando imponerse. Pero basta con que una persona deje de alimentar la confrontación para que la tensión caiga. Cuando no hay resistencia, no hay lucha. Cuando no hay respuesta, el conflicto se queda sin combustible. Soltar la necesidad de ganar no significa que renuncies a tus valores. Significa que no necesitas validarlos en cada conversación. Tu coherencia se demuestra en cómo vives, no en cuántas discusiones ganas. El que está seguro de sí mismo no necesita convencer. El que se conoce no necesita imponerse. Hay una trampa común: creer que si no respondes, el otro gana. Pero, ¿gana qué exactamente? ¿Un momento de superioridad? ¿Una ilusión de control? Tú, en cambio, conservas algo real: tu serenidad, tu enfoque, tu energía. Eso no se pierde cuando eliges la paz. Se fortalece. El ego quiere la última palabra. La paz quiere cerrar el ciclo. El ego busca reconocimiento externo. La paz se sostiene desde adentro. Cada vez que eliges no entrar en una discusión innecesaria, estás entrenando una forma más elevada de poder. El poder de no depender del ruido ajeno para estar bien. Esto no se trata de evitar todas las conversaciones difíciles. Se trata de distinguir cuáles valen la pena. Hay momentos para hablar con firmeza y momentos para retirarte con dignidad. El error es reaccionar siempre desde el impulso, desde la urgencia de defenderte, desde la ansiedad de no quedar mal. La verdadera fortaleza no está en imponer tu punto de vista, sino en no permitir que cualquier estímulo decida tu estado interno. Cuando eliges la paz, no estás huyendo, estás priorizando.
Estás diciendo que tu energía no está disponible para batallas pequeñas. Y aquí está la verdad final de este bloque. El silencio consciente es una respuesta poderosa. No porque ignore la realidad, sino porque la comprende. Porque sabe que no todo merece ser peleado. Porque entiende que vivir en calma es más importante que vivir demostrando. Cuando sueltas la necesidad de ganar, algo se libera dentro de ti. La presión baja, la mente se aclara y empiezas a moverte por la vida con una ligereza que el ego jamás podría darte. Ahí comienza la verdadera madurez emocional. Proteger la energía. Límites estoicos. Llega un punto en el camino interior donde entiendes algo esencial. No basta con aprender a reaccionar mejor, también debes aprender a elegir dónde te expones. Porque, aunque domines tu respuesta, si permaneces constantemente rodeado de estímulos que te drenan, tarde o temprano pagarás el precio. El estoicismo no solo enseña a resistir, también enseña a gobernar el entorno inmediato con inteligencia. Proteger tu energía no es huir del mundo, es asumir responsabilidad sobre tu mente. Es reconocer que tu atención, tu tiempo y tu calma son recursos finitos, y todo recurso valioso necesita límites claros, no porque seas frágil, sino porque eres consciente. Las personas influyen, no siempre por maldad, muchas veces por inconsciencia. Conversaciones cargadas de queja constante, ironía, crítica o victimismo van erosionando el equilibrio interno, incluso si crees que no te afecta. El cuerpo escucha, la mente registra. El estoicismo es honesto en esto. Exponerte sin criterio no te hace fuerte, te hace desgastado. Lo mismo ocurre con los entornos. Hay espacios que elevan y otros que tensan. Lugares donde debes estar a la defensiva, justificarte, medir cada palabra. Permanecer ahí sin necesidad no es valentía, es negligencia interna. El límite estoico no es agresivo ni dramático. Es silencioso y firme. Es elegir dónde sí y dónde no. Las conversaciones también requieren disciplina. No todo tema merece tu participación. No toda opinión necesita tu réplica. Hay diálogos que no buscan comprender, sino provocar. Entrar ahí es regalar energía. El límite aparece cuando decides no seguir el juego, no alimentar el ciclo, no explicar lo que no necesita explicación. Y luego está el consumo mental, el límite más ignorado. Lo que lees, lo que miras, lo que escuchas a diario moldea tu estado interno. Noticias constantes cargadas de alarma, redes sociales saturadas de comparación, contenido que enciende la ira o la ansiedad. Nada de eso es neutro. Todo deja huella. Proteger tu energía implica seleccionar con cuidado qué permites entrar en tu mente. Aquí aparece una verdad incómoda. Nadie va a cuidar tu paz por ti. Si no pones límites, alguien más decidirá por ti cuánto de tu energía se lleva. Y muchas veces no será alguien consciente de hacerlo. Por eso el límite estoico no se basa en culpar, sino en elegir. Poner límites no es ser frío, egoísta o distante. Es autocontrol. Es disciplina aplicada a la vida real. Es decir, no sin justificarte. Es retirarte sin explicaciones largas. Es reducir exposición sin sentir culpa. La culpa aparece cuando crees que debes estar disponible para todos. La madurez llega cuando entiendes que estar disponible para ti es la prioridad. El estoicismo enseña que la paz interior no se defiende reaccionando, se protege eligiendo. El límite es una forma de respeto propio. Cada vez que eliges no entrar en una conversación que sabes que te va a drenar, fortaleces tu carácter. Cada vez que te alejas de un entorno que te roba claridad, te afirmas internamente. No se trata de aislarte del mundo, sino de relacionarte con él desde un centro firme. Los límites no te hacen débil, te hacen estable. Te permiten actuar con intención en lugar de desgaste.
Te ayudan a conservar energía para lo que sí construye, tu propósito, tu crecimiento, tu paz. Cuando empiezas a vivir así, algo cambia. Ya no te sientes obligado a cargar con estados emocionales ajenos. Ya no te justificas por cuidarte. Ya no negocias tu equilibrio por agradar. Entiendes que proteger tu energía no es huir del conflicto, es gobernarte a ti mismo. Ese es el verdadero límite estoico, silencioso, claro y sin culpa. Transformación final. El mundo no cambia, tú sí. Llega un momento en el proceso donde la expectativa se rompe. Esperabas que, al entrenar tu mente, el mundo se volviera más amable, que las personas fueran más conscientes, que las provocaciones disminuyeran. Pero no ocurre así. El ruido sigue. Las actitudes ajenas no se corrigen. El caos externo no pide permiso. Y ahí aparece la comprensión más profunda del estoicismo. La transformación real no ocurre afuera, ocurre adentro. El mundo no cambia porque tú cambies, cambia tu forma de habitarlo, y eso lo cambia todo. Las personas seguirán hablando desde sus heridas, reaccionando desde sus impulsos, proyectando desde su historia. Los problemas seguirán apareciendo. Las pérdidas, las críticas, los malentendidos no desaparecen por disciplina mental. Lo que sí desaparece es la sensación de ser arrastrado por todo eso. Ya no te mueves al ritmo del entorno. Empiezas a moverte desde tu centro. Aquí se redefine la calma, no como ausencia de emoción, sino como presencia de gobierno interno. La calma estoica no es pasividad, es fuerza contenida. Es la capacidad de sentir sin desbordarte, de observar sin incendiarte, de actuar sin precipitarte. Es una forma de poder silencioso que no necesita imponerse. Cuando gobiernas tu interior, el caos externo pierde autoridad. No porque deje de existir, sino porque ya no decide por ti. Antes, una palabra podía arruinarte el día, un gesto podía descolocarte. Un silencio podía disparar historias interminables en tu mente. Ahora no. Ahora hay espacio. Pausa. Elección. Ese espacio es autodominio. El autodominio no se nota a simple vista. No hace ruido. No busca aprobación. Se siente. Se manifiesta en decisiones más limpias, en reacciones más sobrias, en una presencia que no se explica, se percibe. Es la diferencia entre vivir a la defensiva y vivir con estructura interna. Aquí entiendes que la calma no es debilidad, es estrategia. Quien se altera fácilmente es predecible. Quien se gobierna a sí mismo es impenetrable. No porque no sienta, sino porque no se entrega al primer impulso. Eso es poder real. No el poder de controlar a otros, sino el poder de no ser controlado. El estoicismo nunca prometió un mundo justo, prometió una mente firme dentro de un mundo incierto. Y esa promesa se cumple cuando dejas de exigirle al exterior lo que solo puede construirse dentro. Paz, claridad, estabilidad, no llegan cuando todo está en orden, llegan cuando tú estás en orden. La transformación final no es convertirte en alguien intocable, es convertirte en alguien estable, alguien que puede atravesar la tormenta sin perderse, alguien que entiende que no todo merece reacción, que no todo es personal, que no todo requiere respuesta, alguien que elige con cuidado dónde pone su energía. Cuando llegas ahí, algo se acomoda. El mundo sigue siendo el mundo, pero tú ya no eres el mismo. Y eso basta, porque quien gobierna su interior no necesita que el exterior cambie para estar en pie. Esa es la verdadera victoria estoica. Si este mensaje resonó contigo, haz algo simple pero poderoso. Dale like a este video para que llegue a más personas que lo necesitan. Suscríbete al canal si quieres seguir entrenando una mente firme, clara y disciplinada. Y antes de irte, baja a los comentarios y escribe: gobierno mi interior, no reacciono al mundo. No lo escribas por compromiso,
Escríbelo como un acto de decisión personal. Y ahora, continúa con el video que aparece en pantalla. Es el siguiente paso para fortalecer tu dominio interno. Aquí no buscamos ruido, buscamos carácter. Bendiciones.